Hoy presentamos cómo funciona el streaming musical. Este es un episodio podcast. Soy Félix, @locutorco, y puedes oír este episodio incluso acelerándolo si utilizas una de las aplicaciones de podcast como Podcast de Apple, o incluso también se puede oír acelerado en YouTube. Y en Spreaker y en todas esas aplicaciones de podcast. El siglo XXI es hoy.com. Hoy voy a responder a una pregunta que me envió Juan José Loaiza. Juan José no la envió por Telegram, que es mi plataforma preferida para recibir las preguntas en audio. La envió por Facebook, y ya notarás la diferencia de calidad de audio de Facebook a las de Telegram, y por qué es que prefiero Telegram. Pero eso es alguien diría, una chochera mía, que prefiero Telegram, pero igual recibo el mensaje de audio que me envió Juan José al perfil público que tengo en Facebook. Oigamos la pregunta. Hola, Félix, con Juan. Es que me intriga mucho porque, digamos, yo pago suscripción. Pero, ejemplo, el año pasado salió un disco nuevo de una banda y yo no te miento, salió el lanzamiento en Estados Unidos, ni siquiera en Estados Unidos salió el lanzamiento del disco, y créeme que a los 2 días ya estaba en streaming, en Deezer, ya estaba todo el disco disponible, y tú con suscripción pues descargabas y lo escuchabas sin conexión. ¿Cómo? O sea, yo no sé, y es legal, entonces, porque uno dice Warner Bros. Copyrights reservados. ¿Cómo es que una disquera deja que, digamos, la base es vender discos o producirlos, que los servicios de streaming como Deezer y Spotify como que los ofrezcan? Ahora, yo entiendo que, digamos, iTunes era muy rentable porque era $1 por cada canción. Si eran un álbum de 15 canciones, $15. Pero ¿cómo se vuelve rentable así? Interesante pregunta. ¿Cómo es rentable para las compañías discográficas, en Colombia les decimos disqueras, poner la música disponible en las plataformas de streaming y no venderlas a $1 cada canción como se hacía antiguamente? Veamos. Gracias por la pregunta, Juan José. Digamos que partamos de que tienes un error y vamos a irnos hacia más atrás. El error es que, si bien iTunes vende todavía las canciones a $0.99, a $1, un álbum lo vende o vendía a $9.99, a $10. Si un álbum tiene 20 canciones, igual te lo venden en $10. Hay unos precios extra. Inicialmente eran todos al mismo precio, pero luego cambiaron y pusieron unos discos un poquito más caros y unos discos un poquito más baratos. Digo discos porque es la forma de la nostalgia, ¿no? Que todavía tenemos la nostalgia de llamarlos discos, aunque ya no son objetos redondos. Antes sí fueron discos, en la época de los vinilos y en la época de los compact disc, cuando comprabas discos y los reproducías girando, dando vueltas, por eso eran discos. Pues bueno, de aquella época las compañías discográficas vendían el objeto material. Luego, con la aparición de los sistemas de compartir archivos, pues empezamos a compartir nuestras grabaciones en MP3, copias a veces de muy mala calidad y a veces de buena calidad. Pero para mejorar ese estándar, Apple introdujo iTunes y empezó a vender las copias con el derecho a oírlas y a almacenarlas, y esas copias eran pues las canciones que oíamos en iTunes. Bueno, que oíamos no, yo la verdad en ese momento no oía. Luego aparecen los sistemas de streaming musical, streaming. Ya no hay que comprar los discos, los objetos físicos, tampoco hay que comprar el derecho a tener un archivo. Así que si no hay que tener el archivo ni el objeto, no hay que, quien quiera igual los puede tener. Las plataformas de streaming musical lo que hacen es tener todo en la nube y vendernos una suscripción para poder acceder a esa nube de biblioteca enorme de músicas.
para que las plataformas de streaming musical como Deezer y Spotify, que eran las que preguntaba puntualmente, las que preguntaba Juan José, esas plataformas necesitan tener la aprobación de las compañías discográficas. Necesitan de esa aprobación. Y esa aprobación cuesta. Significa que de lo que pagamos las personas que estemos suscritas con pago a Spotify, a Deezer, a Apple Music, a Tidal y a las que se me estén olvidando, como por ejemplo Napster, se me estaba olvidando, de lo que paguemos, ellos dividen todo el dinero que entra y le pagan a las compañías discográficas. En el chat, cuando Juan José me estaba preguntando, ahí va un avión. No estoy muy lejos del aeropuerto y estoy en un evento que se llama Demo Day de Rockstart Colombia. Rockstart es una aceleradora de tecnología fundada originalmente en Holanda, y está en Colombia presentando este evento en el que hay numerosas startups presentando sus pitch. Acabo de oír varios, los estoy grabando y creo que voy a compartir esos audios. Son cosas bien interesantes. También está Impulsa Colombia aquí apoyando el Demo Day. Pero bueno, eso fue la breve pausa del avión que pasó. Continúo diciendo. Entonces, en las plataformas de streaming pagamos o aceptamos que nos pongan publicidad. Las dos cosas generan dinero. Pagar la suscripción si no queremos oír publicidad, o oír la publicidad, y en ese caso los anunciantes pagan la publicidad para que nosotros la oigamos y que posiblemente nos entusiasmemos a comprar sus productos. Eso significa exactamente lo mismo que oír radio. Sí, así funciona la radio. ¿O pensabas acaso que la radio era gratis y que nos ponen las canciones gratis y que, qué buenas personas las que llevan la radio porque nos ponen música? No, nos llenan de comerciales, salvo las radios públicas que no tienen comerciales y en cuyo caso la financiación viene, por ejemplo, del Estado o de organizaciones de recaudación de fondos, recaudo. Pero digamos que en mi país la radio pública está financiada por el Estado. La pagamos todos con los impuestos. Y así pasa en muchos países en los que hay radio pública, radio estatal, que se paga con los impuestos. Y ahí ponen músicas y no ponen comerciales, pero ponen anuncios institucionales, porque de todas formas existe una finalidad para que oigamos, para subvencionarnos, ¿no?, el entretenimiento con la música. Y bueno, eso por la publicidad. Ahora, los anuncios, los comerciales en Spotify y en Deezer, esos anuncios se pagan, y las compañías que anuncian ahí, que muchas veces son las mismas compañías discográficas, pues pagan, y Spotify recibe dinero por eso y después tiene la obligación de ir y distribuirlo entre las propietarias de los derechos de autor y los derechos de fonogramas. Aquí se divide en dos el dinero que entra y que se recauda. Uno es el derecho de autor para el compositor de la canción, de cada una de las canciones. Esos dineros los recaudan las sociedades como la SGAE en España, SAICO en Colombia, y en cada lugar del mundo hay una sociedad de autores que recauda dinero para los autores. Y la otra parte del dinero va para los productores fonográficos. La mayoría de veces los autores reciben o por la sociedad de autores, que entre otras son muy cuestionadas, o por las compañías editoras de música. Las editoras son las que manejan los derechos de las canciones, los derechos de autor, que también en muchas ocasiones son parte de las discográficas.
pero manejan los derechos de autor. Ahora, las discográficas manejan los derechos de las grabaciones. Es que no es lo mismo que yo haya escrito una canción a que yo la grabe y la cante. Pueden ser personas distintas, ¿no? Muchos artistas cantan y graban músicas que no son de ellos. Pero entonces esos fonogramas, las grabaciones, ¿quién las defiende? Los propietarios de las grabaciones. Y esos propietarios suelen estar agrupados y suelen ser las compañías discográficas. Ahora bien, las compañías discográficas son muchas, las indies, ahí va otro avión. Las indies son las independientes, pero también están las majors. Y las majors son las mayores, las que controlan los mercados, el mercado, las que tienen solamente 4 compañías que ahora ya se han convertido en nada más que 3 compañías actualmente, porque 2 de ellas se fusionaron, bueno, llevan mucho tiempo fusionándose y comprándose las unas a las otras, y ahora quedan solamente 3 grandes que manejan entre esas 3 empresas el 70% de la música del mundo. 70% de la música de todo el mundo está en manos de Universal Music, Sony Music y Warner Music. Esas 3 son las dueñas del 70% de la música. Entonces, claro, entenderás que cuando se reparte la torta de todo lo que ha recaudado Spotify, Apple Music, Napster y todas esas, pues el 70% de lo que se recauda es repartido directamente con esas 3 compañías o sus subsidiarias. Y el 30% pues lo tiene que repartir con las compañías independientes o indies. Más o menos así es que funciona el negocio de la música en streaming. Siempre hay dinero de por medio y tiene que haber dinero para que se sostengan los puestos de trabajo, porque si no se sostienen los puestos de trabajo y si no se pueden pagar los servidores y los derechos de las músicas, pues lo que va a pasar es que se nos va a cortar el chorro y se nos van a acabar las vacaciones musicales. Vacaciones musicales me refiero al momento histórico, porque ya no tenemos discos que podemos decir ¡este es mío!, sino que si un día perdemos la conexión, pues no tenemos música. Eso hay que pensarlo muy bien, ¿no? Bueno, ya está. Muchas gracias por oír este episodio, por recomendarlo. Y por pasar a elsiglo21esoy.com, por nada más. Recomiéndame si te gusta este episodio, si te gusta el podcast, recomiéndame, por favor, recomiéndame. Este podcast forma parte de la Liga.fm. Creo que ya es hora de comenzar de nuevo la siguiente sesión del Demo Day Rockstar Colombia. Bueno, voy a entrar. Yo había salido un poco para evitar el gran ruido que hay en el lobby del salón, pero también para captar mejor señal de internet. Así que el episodio ya se acabó, pero voy a dejar encendido hasta que se corte. Vamos a ver qué pasa. De pronto me encuentro con alguien y nos suena algo interesante. Ya entró de por aquí. Hay gente de Holanda, de Honduras, de Panamá, de varias ciudades de Colombia, mostrando las aplicaciones, las apps.